En este caso me gustaría iniciar dando la presentación curricular de cada uno de los presentes, para que más o menos ustedes vayan conociendo a las personas que tenemos acá en este webinar, y empezaremos con el doctor Mario Jiménez Hernández. El doctor Mario Jiménez Hernández, actualmente profesor de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad de las Américas Puebla. Tiene un doctorado en Medicina Translacional con la Universidad de Barcelona, maestro en investigación clínica con especialidad en trasplante de órganos, tejidos y células por el Donation and Transplantation Institute Transplant Pre-Recurrent Management, y la Universidad de Barcelona, y médico especialista en nefrología por el Hospital Clínic de Barcelona, así como médico cirujano titulado con cum laude por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una trayectoria como investigador con trabajos originales en nefrología, enfermedades autoinmunes, hemodiálisis y trasplante renal. Y actualmente es especialista en el Instituto de Nefrología e Investigación en la ciudad de Puebla, y forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores. Este punto de vista es muy importante para que lo tomen en cuenta, que es un médico que tiene también una situación que no solo es a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Una parte que es muy importante para que nosotros también veamos un punto de vista de esa categoría. El siguiente en presentar va a ser el doctor Edgar Grajeda Flores. Él es médico general, titulado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialidad en cirugía general, también por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue jefe de residentes y el promedio más alto, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, está certificado por su Consejo Mexicano de Cirugía General, es médico adscrito a Cirugía General en el Hospital Universitario de Puebla, un punto muy importante que vamos a tratar en este aspecto, porque siempre es importante que las personas que hablan tengan la oportunidad de expresar lo que ellos sienten diariamente. Es responsable del Laboratorio de Anatomía y Disección en la Universidad de las Américas Puebla, responsable de la supervisión de campos clínicos, de internado y de servicio social. Por lo tanto, tiene que ir a revisar a cada uno de nuestros internos de la Universidad de las Américas Puebla, que están rotando en cada uno de los diferentes lugares. Entonces, él los supervisa, él sabe perfectamente en qué condiciones están, si tienen con qué protegerse, cómo trabajan, cómo hacen las cosas. Entonces, él está ligado directamente a esa situación, y actualmente también es profesor de la asignatura de simulación clínica de la Universidad de las Américas. La siguiente en presentar, con muchísimo gusto, es la maestra en enfermería, Madaí Muñoz Covarrubias. Es originaria de la ciudad de Puebla. Estudió la licenciatura de enfermería en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó un curso monográfico de perinatología en el Hospital de la Mujer. Posteriormente inició la especialidad de enfermera pediatra en el Hospital para el Niño Poblano. Al concluir su especialidad, inicia la maestría en enfermería en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en el área laboral ha trabajado en el Hospital General Zona Sur de Puebla, posteriormente asignada al Hospital General Zona Norte de Puebla, que como verán son hospitales muy grandes en la ciudad de Puebla y que tienen directamente la gran mayoría de los pacientes afectados. Esto perteneciente obviamente a la Secretaría de Salud. Al mismo tiempo también se desempeña de forma particular brindando cuidado profesional a domicilio. Entonces imaginen cuánta gente no necesita de la ayuda, sobre todo de una excelente enfermera en su casa para manejar a muchos pacientes que, como ustedes imaginarán, si necesitan ayuda es porque son personas que actualmente son las más representativas de las enfermedades de COVID, ¿no? Y en el 2015 se incorporó a la Universidad de las Américas Puebla como profesor de tiempo completo. Está certificada ante un colegio mexicano de licenciados en enfermería, que es el COMLE. Y el siguiente en presentar va a ser el doctor Alberto Hernández Cora. El doctor Alberto Hernández Cora es médico cirujano y partero, también por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es médico especialista en traumatología y ortopedia, por la misma, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como título. Está certificado por su consejo, que es el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, y también por el American College of Surgeons. Experiencia laboral en escenarios nacionales e internacionales, porque él también tuvo la suerte de ir a trabajar a España y de también convivir en ese aspecto directamente en España. Del Mar en Barcelona, España, y Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, en España, para que ustedes también sepan que tiene un punto de vista también completamente diferente a es el hecho nada más de manera nacional. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas y también es el encargado directamente del servicio social, de todo lo que tenga que ver con todos nuestros alumnos o de la Universidad de las Américas Puebla directamente en cada uno de los lugares en donde prestan su servicio una vez terminada toda su carrera. Es médico adscrito al Servicio de Traumatología y Ortopedia en el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE hasta la fecha, actualmente trabajando en ese lugar, y médico de atención clínica y quirúrgica en el medio privado en la ciudad de Puebla. Y por último, un servidor, José Manuel Fernández Rivero. Yo soy médico cirujano, titulado relativamente, ¿no? Eso dice, no es cierto. Titulado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tengo la especialidad en cirugía general. Lo hice en el mismo hospital, en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí realicé cirugía general, ahora gastrocirugía, y después realicé mi subespecialidad en coloproctología.
En las dos relativamente tuve el promedio más alto y pude escoger la primera plaza relativamente cuando terminé coloproctología. Trabajé después de ahí en el hospital universitario durante 8 años y trabajé también durante 10 años en el hospital del ISSSTE como médico, obviamente coloproctólogo, en algunos en el turno matutino y en otros en el turno vespertino. Soy miembro actual de la Sociedad de Gastroenterología de México, de miembro del Colegio Mexicano de Coloproctólogos. Estoy certificado por cirugía general y certificado por la escuela o obviamente por el Consejo de Coloproctología. Actualmente también soy profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas y también soy el coordinador de la licenciatura en médico cirujano. Una vez que terminamos con la presentación de todos aquí presentes y que ya los conocemos, vemos sus nombres, vamos a pasar relativamente a lo que van a ser los temas. Entonces, siendo las 11:10, 11:11 aproximadamente, iniciaremos con los temas que vamos a tocar en el webinar. Y estos temas van a ser los 3 siguientes y después un cuarto específicamente contestado por la maestra Madaí. El primer tema que me gustaría tocar es capacidad de los trabajadores de la salud para evitar el contagio fuera de las instituciones. Antes de iniciar con este tema, me gustaría en algún momento determinado tocar algunas situaciones importantes de este webinar. En algún momento determinado, alguien, algún familiar, alguna persona me comentó, ¿por qué ese título? ¿A qué se debe? ¿Por qué decidieron elegir esa situación? Y ese título específico viene, inicia obviamente trabajadores de la salud durante la pandemia COVID-19, es porque esto está incluido todos aquellos que trabajamos en la situación de salud. Entonces, por supuesto, teníamos que involucrarnos nosotros con ese nombre, pero al final le agregamos esa situación de héroes o villanos porque todos hemos vivido de una u otra manera, que muy aparte de a veces estar encerrados en nuestros hogares, también obviamente nos vemos en recursos como la televisión, el radio y diferentes, obviamente, situaciones que utilizamos de manera social o redes sociales, como conocemos, que hemos sabido de casos distintos, ¿no? Por un lado, que a veces héroes, ¿no? Por un lado, que los médicos hacen y las enfermeras y dan su vida, etcétera, y por el otro lado, no, porque son y hacen, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa que queremos poner muy claro acá, obviamente todos los participantes y un servidor, es el hecho de que no somos ni héroes ni somos villanos. Simplemente creo que la única situación que nos puede diferenciar o nos puede hacer distintos a los demás es el hecho de que nosotros estamos parados hasta la parte de adelante de la línea de este proceso. Todos estamos afectados de la misma manera, todos estamos siendo atacados por algo que no nos gusta y que no quisiéramos que estuviera acá, pero desgraciadamente está aquí y llegó a nuestras puertas, llegó a las puertas de todo el mundo y está presentado en cada uno de nuestros lugares y en cada una de nuestras calles y alguien tenía que verlo. Todos lo atacamos de la misma manera, no importa si eres ingeniero, arquitecto, contador, lo que sea, todos lo atacamos. Pero desgraciadamente a nosotros nos tocó pues, ser los primeros que están hasta adelante de muchos de esos casos. Entonces, no es que eso nos convierta en héroes, sino que nos da la oportunidad de que todo lo que pudimos estudiar y de todo lo que seguimos estudiando podamos ponerlo en este momento en algo, ¿no? Todos estarían en el mismo caso si estuviéramos en una situación que requiriera circunstancias de construcción o que si tuviera que ver con cosas de estadística o contabilidad, pues seguramente los que estarían hasta adelante serían los contadores o serían los arquitectos o serían los ingenieros civiles, ¿no? Y ellos en ese momento serían los que tendrían más contacto con esta situación. Pero eso no nos convierte a nosotros ni en héroes ni en villanos, nos hace simplemente el hecho de lograr un tema como este para una situación reflexiva. Me gustaría tocar un poquito del tema, aunque no está actualizado, porque obviamente siendo hoy el día 27 de mayo, pues no está tan actualizado, pero bueno, estos temas que tengo acá aproximadamente son entre el 15 y el 17 de mayo del presente, y nos habla que, por ejemplo, hablando desde el punto de vista como nación, toda la República Mexicana, tenemos 11,394 casos en México, y esos 11,394 casos en México, lo chistoso del caso es que son nada más de personas que se dedican a la salud. De ese porcentaje, 149 de ellos han muerto y tenemos un porcentaje de 89% que se están manejando como ambulatorios. Tenemos un 4.7% de ellos que se encuentran hospitalizados, ¿cómo se llama?, en un estado estable. Tenemos un 5.1% que están hospitalizados graves y tenemos un 0.6% de esa población que está intubado en una terapia intensiva. Eso nada más es hablar desde el punto de vista de personas de la salud. Y si lo vemos aquí en Puebla, obviamente muchos de acá están obviamente en este momento en Puebla, los que obviamente nos estén viendo que sean de otro lado, bueno, disculpen que yo esté hablando específicamente de Puebla, hablamos de que del total del 100% de contagiados en Puebla, el 20% son personas de la salud. Y ese 20% está dividido en 11% los médicos, son 130 casos hasta casi el día de hoy, y 8% enfermeras, son 94 casos en Puebla.
El problema de todo esto, o de lo que yo quería tocar con este tema y con estas estadísticas, es que al estar hasta adelante, no quiere decir que los demás no se contagien, pero que desgraciadamente nosotros tenemos la circunstancia de que podemos contagiarnos con más facilidad. Oiga, pero ¿por qué se puede usted contagiar si usted conoce todas las medidas y sabe cómo le hace? Y una de las cosas que platicamos y que aparentemente cada uno de los médicos va a decir por su parte, pero uno de ellos es el doctor Edgar, que va a ser el primero en tocar alguno de estos temas, va a ser el hecho de platicarnos qué se siente estar durante 3 horas o 4 horas operando a un paciente con una máscara encima, con un N95 que está pegado totalmente a tu cara. ¿Sí? Le pediría a la persona que tiene el micrófono abierto, que es el número 22 24 30 37 33, que si por favor puede poner su micrófono esté apagado porque no podemos escuchar. Les pediría nuevamente a todas las personas que en algún momento, y repitiendo actualmente que tenemos un poquito más de personas que hace rato, repetir algunas cosas. Punto número 1, todas aquellas personas que pusieron algún nombre que sea difícil de hablar, como por ejemplo pondré el caso del IMF, ¿no? Que no sé qué persona o quién es el que dedica a ello, o que tengan algún número como el 12155, les pediría por favor que pusieran su nombre y un apellido para que yo me pueda dirigir a ustedes si es que tienen alguna pregunta determinada. Les pediría que mantuvieran su micrófono apagado en lo que está haciendo esta situación y para que ustedes sepan que las preguntas van a ser en los últimos 30 minutos de esta transmisión. Muy bien. Continúo. El tema que vamos a tocar ahorita y que voy a dejarle al doctor Edgar Grajeda es la capacidad de los trabajadores de la salud para evitar el contagio fuera de las instituciones. Entonces, toda esta introducción fue debida porque lo que quiero es que el doctor nos explique o nos hable qué es lo que él hace para evitar que las demás personas allá afuera, incluida su familia, no se contagien ante esta situación. Porque él sale de un hospital y de ese hospital se tiene que ir a su casa. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Que nos cuente cuál es la situación para que ustedes entiendan que lo que menos queremos nosotros los médicos y las enfermeras es contagiarlos a ustedes. Si lo vemos desde el punto de vista y quitando el amor a nuestra profesión y nuestra ética profesional, a todos ustedes les diría que lo que menos queremos es tener más trabajo del que ya tenemos. Entonces, si nosotros sacamos a ese monstruo de adentro del hospital y lo regamos afuera, lo que vamos a tener es más clientes en lugar de menos. Entonces, si lo ven desde el punto de vista nada más técnico, esa es una circunstancia para que no se haga. Y la otra es porque créanme que lo que menos quisiéramos es que sucediera esa situación. Entonces, doctor Edgar, le dejo a usted, por favor, ¿cómo se llama? El espacio para que nos pueda platicar qué opina usted de este tema. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Muy agradecido de estar aquí, agradecer a la Universidad de las Américas Puebla por permitirme la oportunidad de participar. Y como bien comentaba el doctor José Manuel, el participar o el estar en esta pandemia como personal de salud, pues como dice el doctor, somos personas y tenemos miedo todo el tiempo. Y créanme que sí, aunque somos médicos, enfermería, camilleros, laboratorio, intendencia, pues somos personas que todos los días vivimos con este miedo, ¿no? Créanme que yo que trabajo el fin de semana en el hospital, cuando es viernes y ya sé que voy a ir al hospital, pues empieza a entrar pues como persona, ese miedo, esa inquietud, aunque sabes las medidas que debes de tomar, pues somos personas que sentimos, tenemos miedo. Entonces, ¿qué hago yo o qué he vivido dentro de esta pandemia, dentro de mis actividades? Pues una es prepararme para ir al hospital, saber que tengo que llevar ropa de cambio, eso es primordial, eso ya sabemos que tenemos que ir. Yo como cirujano, pues sé que como tal no estoy directamente con pacientes COVID, que yo sé que debo entrar, como se mencionaba en algunos webinars, como primera línea, ¿no? Pero también tengo que entrar en algún punto porque estos pacientes se van a enfermar y van a requerir a lo mejor alguna cirugía, sabiendo que son positivos a COVID o que pueden ser sospechosos o que no lo saben, que esos pueden llegar a ser los más peligrosos, ¿no? Los pacientes que a lo mejor no tienen síntomas respiratorios a esta enfermedad, que entran a una cirugía y pues tenemos que tratarlos y como si fueran estas personas. Y comentaba el doctor José Manuel, ¿qué hago yo al entrar a una cirugía? Pues lo incómodo que es, créanme que de verdad es muy cansado, muy pesado y hasta cierto punto molesto el tener el equipo encima, entrar a operar, el tener la mascarilla N95, un respirador, los gogles, la careta, el overall, la bata, luego encima todavía ponernos el uniforme para operar. Créanme que esto llega a ser muy difícil, muy tedioso, llega un punto en que ya no aguantas, por más que hay miles de técnicas para que no se te empañen los gogles, invariablemente sudas y se te empiezan a empañar y ya no ves.
te está sofocando. Yo puedo contar una experiencia personal operando un paciente a las 2 horas y media, yo me estaba sofocando. Yo ya no podía, tenía desesperación de quererme arrancar el equipo ya, pero entiendes también que hacer eso te expones a ti, expones a los que están a tu alrededor y expones a tu familia. Entonces, todas esas situaciones, pues, te empiezan a jugar en la mente, ¿no? Y te empiezas a poner más ansioso, más nervioso, quieres terminar la cirugía porque ya, pero también entiendes que no puedes hacer una cirugía apresurada porque puede repercutir sobre esta persona. Entonces, pues sí, sí, es una cuestión muy, muy estresante y muy cansada. Yo alguna vez platicaba con el doctor José Manuel que sí he tenido noches de insomnio también, que a pesar de que yo no soy primera línea de ver pacientes COVID, sí me ha tocado ya estar en contacto con pacientes. Y sí, sí llega un punto en que pues, te puedes sentir cansado, también el estar en el hospital y luego ir a encerrarte a tu casa, pues también te genera cansancio tanto físico como mental, esto es inevitable. ¿Y qué hago yo? Yo le comentaba al doctor José Manuel que cada vez que entraba, tuve un fin de semana, una situación así peculiar, que entraba y salía a cirugías por pacientes sospechosos, que simplemente ese fin de semana yo entre la mañana, al entrar a cirugías y la noche que regresaba a la casa, me bañé aproximadamente 7 veces. Y baños que te tienes que realizar y estás fastidiado ya en el sexto o séptimo baño, yo ya estaba fastidiado, yo ya decía, ya, esto ya me cansé, ya estoy harto. Pero entiendes que lo tienes que hacer por la seguridad de las personas que te rodean y por tu propia seguridad, ¿no? Entonces vas entendiendo estas cuestiones, el saber que estás en el hospital, tienes que salir del hospital con otra ropa, por una cuestión de que no quieres salir con la ropa del hospital para, pues obviamente, proteger a todas las personas alrededor. Y número dos, también, como decía yo una vez con el doctor, el salir y desafortunadamente, lo digo así, el miedo a recibir una agresión, ¿no? El miedo que te vean con la ropa de médico y digan, pues es que, doctor, usted pues, nos puede contagiar, aunque la persona tú le expliques que esa ropa allí no estuvo en el hospital, simplemente te la pusiste al salir del hospital, pues ese miedo, ¿no? De ya no puedes ni ir al supermercado con esa ropa porque pues te pueden agredir. O como comentaba también, el traer el que se nos proporcionó para poder circular en la ciudad, el personal de salud, pues cuando estacionas tu coche lo retiras, ¿no? Por el mismo miedo de que tu coche pueda ser pues, sufrir una agresión. Y no está bien, no está bien que vivamos con esta situación. Yo entiendo que también la sociedad pues tiene miedo, tiene inquietudes, tiene mala información. Entonces se vive con estas peculiaridades. Y al regresar a la casa es lo mismo, ¿no? El llegar a la casa, pues el saber que te tienes que desnudar en la entrada de tu casa, no, tus zapatos no pueden ni entrar, aunque sean otros zapatos que no estuvieran en el hospital, no los quieres meter a tu casa, te los tienes que quitar antes de entrar a la casa, desnudarte, inmediatamente otro regaderazo, aunque te diste uno ya en el hospital, te tienes que dar otro nuevo al llegar a tu casa simplemente porque estuviste en el área del hospital. Entonces, todas estas cuestiones, pues sí, sí son difíciles. Vives con esa inquietud, ese miedo, el yo personal también, el ver un familiar, mi esposa, al entrar a un área COVID y pues tú estás afuera y ves esa situación, esa inquietud y ese miedo, ¿no? De que estás viendo cómo entra y tú dices, chin, pues está entrando y pues a ver, tiene que hacerlo, ¿no? No hay otra cuestión, tiene que entrar. Entonces, todas esas cuestiones pues se vuelven difíciles, ¿no? Es inquietante, sí, es cansado, definitivamente es muy cansado, tanto físico como mental. El ver a tu familia cercana que llegas a casa y tus hijas no las puedes tocar, no las puedes ver. Yo todo un fin de semana prácticamente no veo a mis hijas, no estoy con ellas por ese mismo miedo y entiendes que si llega a haber una cuestión más fuerte en esta pandemia, pues te tienes que alejar y probablemente ya no estarás ni con ellas o no las tendrás que ver por un largo tiempo, ¿no? A mi madre personalmente les puedo decir, yo tiene tiempo que no la veo, aproximadamente mes y medio, 2 meses que no me siento con ella, tener una plática solamente por mensajes o WhatsApps, puedo platicar con ella. Entonces todo esto se vuelve pues difícil, se los puedo decir a cuestión personal, y cómo evitar ese contagio a todos tus alrededores es muy difícil. La verdad vives con miedo, te estás lavando las manos en el hospital todo el tiempo, por aquí agarras una pluma para firmar algo, inmediatamente te estás lavando, el cubrebocas todo el tiempo contigo. Créanme que sí, el traer un N95 llega a un punto en que ya la nariz no la aguantas, te quieres arrancar el equipo, las orejas con los cubrebocas, de verdad, llega a ser un punto muy incómodo. Yo operando igual, tuve que pedir que me apoyaran porque yo ya no podía, de verdad me dolía bastante, es muy cansado. Entonces, todas estas cuestiones, pues sí es lo que les quería compartir, ¿no? El cómo uno se siente estando en estas áreas.
Como repito, yo no soy primera línea de pacientes COVID, yo no estoy con estos pacientes de cajón, no soy primera línea, pero de vez en cuando tengo que estar entrando con estos pacientes, ¿no? Entonces se vuelve tedioso, se vuelve cansado, el simple hecho de estar en un hospital, es esa inquietud, ¿no? De que, como yo les decía, en cirugía estamos teniendo pacientes que no son síntomas respiratorios, ingresan a un procedimiento quirúrgico, pero se tiene que hacer un screening para descartar. Actualmente todo paciente es sospechoso hasta no demostrar lo contrario. ¿Y qué sorpresa te das cuando tomas un screening? Shin, la radiografía te la reportan como alta o la tomografía como muy sugestiva a COVID, ¿no? Y tú ese paciente, aunque lo trataste como si fuera positivo, pues empiezas a revisar, realmente me protegí, realmente no estuve tan en contacto con él para tener riesgo, me debo de aislar o no me debo de aislar. Una compañera enfermera me comentaba algo, me decía, ay no, doctor, otra vez me tengo que ir 14 días de aislamiento. O sea, ese miedo que vive el personal, ¿no? De estar en estas situaciones es difícil. De verdad que, como dice el doctor, no somos ni héroes ni villanos, jamás nos deberemos catalogar así. Simplemente somos personas que es pues nuestra profesión, nosotros la elegimos por vocación. Entonces, pues en este momento estamos viendo esta situación, como decía el doctor, si hay otra cosa o si llega a haber otra situación, pues otras carreras, otras licenciaturas tendrán que tomar la batuta, ¿no? Pero nosotros en este momento nos corresponde hacerlo y estamos en primera línea y bueno, pues tenemos que dar la cara, siempre tratando de ponerle una sonrisa al paciente en el momento que probablemente estemos por dentro con miedo, con cansancio, pero así tiene que ser, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería comentar, esas son las cuestiones que yo pues vivo al día a día. Entonces, no sé, pues eso es lo que quería compartir, ¿no? Esa sensación de que sí tienes que dar la cara, pero entiendes que también tienes que protegerte y tienes que proteger a tu familia. Eso es muy importante. Tienes que pensar en tu familia, tienes que ver por ellos. Y sí, yo cuando le digo igual, yo la casa cada semana la estoy sanitizando, los coches, porque pues sabes que te estás transportando en el hospital, ¿no? Entonces, no sabes por dónde por ahí se te pudiera colar la enfermedad y pudieras poner en riesgo a cualquier persona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería compartir y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar, se lo agradezco mucho. Gracias por su participación en este tema tan complicado, tan difícil, viéndolo desde un punto de vista de un cirujano que tiene un poquito más de diferencia que un médico. Y no estoy hablando de la capacidad, estoy hablando de que tenemos una función a veces diferente, que es el hecho no solo de ver un paciente en cama, sino aparte todavía tienes que ver a un paciente en un procedimiento quirúrgico y después pasarlo a una zona específicamente de operación. Entonces, el punto de vista implica un quirúrgico. Ahorita obviamente vamos a tener ¿cómo se llama? La oportunidad de poder platicar con el doctor Mario, que también tiene otro tipo de pacientes, y que es tocar el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema es, la familia se aleja del profesional de la salud por miedo al contagio. Es algo complementario a lo primero que vimos. El doctor Edgar nos dio ese punto de vista importante de qué siento yo cuando estoy en el hospital, qué siento yo cuando salgo del hospital, qué siento yo cuando voy a ir a mi casa. Y ahora el doctor nos va a decir qué siente cuando él ve la cara de su esposa, cuando él ve la cara de sus hijos, llegar a su trabajo, a su situación y viceversa, salir de su casa e ir a su trabajo, en donde él ve directamente este tipo de situaciones, porque él tiene que revisarlo en varios aspectos. Entonces, este punto de vista, y lo vuelvo a reiterar obviamente para cada uno de ustedes y para todas las personas que se encuentran en este momento con nosotros, es que se den cuenta que volvemos a lo mismo, ni somos héroes, ni somos villanos, ni estamos tratando de pasarle la enfermedad a nadie. Lo que estamos tratando de hacer es poner nuestro granito de arena todos los días para que alguien esté bien. Y dentro de ellos es que nos hemos dedicado a hablar solamente de pacientes con COVID, ¿no? Pero no, también existen personas que todos los días se enferman de diferentes cosas y también se están muriendo de miedo y no quieren ir al hospital porque no se quieren contagiar de COVID y entonces se esperan en su casa con una apendicitis, se esperan en su casa con una piedra atorada en el uretero, se pierden en su casa con una fractura o con una lesión o con un problema en la espalda porque no quieren ir al hospital, ¿no? En ese momento. Entonces, también esos pacientes merecen que alguien los atienda, también esos pacientes tienen que estar ahí, también esos pacientes tienen que verlo o necesitan que nosotros les digamos qué deben de hacer. Entonces, esos puntos de vista son importantes. Sí es importante que tomemos en cuenta que nadie es el enemigo, ni el que me vende afuera las cosas de la comida, ni la tienda es mi enemigo, ni el médico que está saliendo del hospital es mi enemigo, ni la enfermera que está junto a mí es mi enemigo. Ninguno de nosotros es enemigo de nadie. Simplemente debemos de entender que la única situación que a veces nos diferencia a todos
de cierta manera, es que esas personas que ven a veces de blanco o de gris o con una pijama quirúrgica, esas personas saben a qué se enfrentan y créanme que lo que menos quieren es que lo que está metido allá dentro del hospital se salga. Entonces, le voy a dejar en este momento el micrófono al doctor Mario Jiménez, del que ya platicamos anteriormente, y con el tema que reitero nuevamente, la familia se aleja del profesional de la salud por miedo al contagio, para que él nos platique este punto de vista. Muchas gracias a todos los presentes nuevamente y continuamos. Doctor Mario, le dejo el micrófono a usted, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Buenos días a todos y pues como todo es un placer poder compartir unos minutos sobre estas opiniones y una situación que, bueno, que nos está afectando a todos. Antes que nada, bueno, no solamente aquí para hacer un comentario, para que nos puedan visualizar todos, aquí nos sale un mensaje que Rolando ha iniciado compartir pantallas y le pedimos, por favor, pueda desactivar esa función para que podamos tener una visualización de los ponentes. Muchas gracias. Y bueno, pues tal cual esta pregunta de la familia, ¿no? Yo tengo muy grabado en la mente lo que mi abuela decía, que la familia pues es lo más importante. Nos aseguraba que sin importar la situación que tuviéramos o las circunstancias, la familia siempre iba a estar para ti, siempre iba a estar apoyándote. En circunstancias complejas como en esta ocasión, que es una pandemia en donde, como tal cual lo dijo el doctor José Manuel, no somos pues realmente ni héroes ni villanos, sino somos, somos los que estamos con la responsabilidad de estar en la primera línea de batalla. Tal cual, bueno, tampoco es que sea una situación que lo hayamos deseado, ¿no? Ojalá nosotros quisiéramos que esta situación ya se pudiera acabar y poder regresar a nuestras vidas como anteriormente era, ¿no? Lo entiendo perfectamente al doctor Edgar, en que comenta bien que el tema de estar en quirófano y estar... Tengo la oportunidad de trabajar en diferentes escenarios, en un escenario a nivel privado y a nivel institucional, con pacientes de institución del Seguro Social, en donde, bueno, tengo la especialidad en nefrología, son pacientes en hemodiálisis, y bueno, de acuerdo a lo que nos han dicho los estudios y lo que nosotros percibimos, es que el paciente en hemodiálisis no está siendo atacado de alguna forma tan grave como otras circunstancias, ¿no? Llama mucho la atención ese punto, y bueno, es posible que el tema de la hemodiálisis sea una alternativa o una medida de ayuda que le está dando para que estas enfermedades no sean tan sintomáticas. Y esto es justamente un problema, ¿no? Yo personalmente tengo esa inquietud, que a pesar de que utilizo pues la mascarilla, utilizo los gogles, que me tengo que poner la careta, son pacientes completamente asintomáticos, pero eso no significa que no tenga yo ese temor, ese miedo de poder llegar a atender a estos pacientes, y me tengo que acercar a ellos porque lo tengo que revisar día a día. ¿Por qué? Porque tengo que ajustar los tratamientos, tengo que saber cuánto líquido tengo que eliminarlos, tengo que escuchar sus pulmones. Entonces, todo eso hace que sea, pues, realmente impacta en el momento, porque a pesar de que tú sabes que estás usando las medidas de protección, vas a regresar a tu casa. Y como les decía en un inicio, pues la familia te va a apoyar, pero tú no quieres lastimar a tu familia. Tengo la oportunidad de tener amigos en España todavía que están trabajando, y saben ustedes que les afectó pues una parte muy, muy importante. Tengo a mi hermano allá, en donde me comenta que los hospitales se colapsaron completamente. Ya no es una historia que nadie sepa, pero sí tuvo que alejarse 40 días de su familia, de su esposa, y esto obviamente pues incluso de mi hermana, y eso es complicado, ¿no? Tanto así que se tienen que alejar de sus hijos, y bueno, obviamente esto genera un impacto que es importante tocarlo, que es la salud mental de lo que tenemos nosotros como profesionales. Esta salud mental en donde entra la ansiedad, entra el estrés, estas reacciones emocionales que tenemos, que tal cual llega a ser incluso a veces paranoico, el tema de estarte lavando las manos tantísimas veces que ya llegan a estar tan resecas, el jabón, el tipo de gel. Entonces, y de alguna manera, como bien comentó el doctor Edgar, terminas sintiéndote de forma toda sucio, llegas a tu casa y te tienes que desnudar, te tienes que cambiar y tienes que dejar tu ropa en otra parte, ¿no? Con la intención que justamente pues no quieres que tu familia se vea afectada, a pesar de que ellos tienes todo el apoyo. Obviamente sí llega a ser que se alejen de ti, y eso es una parte pues que emocionalmente te pega. Tú no quieres dejar de abrazarlos, no quieres dejar de darles un beso, pero bueno, tú sabes que esa manera que llegas del hospital, pues preferiblemente
mejor hacer todo lo necesario para intentar evitar esto, ¿no? No sabemos cuándo llegue la normalidad, ahora que salimos todos a la calle, que tenemos que tener cubrebocas, tenemos que tener un tipo de vestimenta distinto, entonces eso realmente es complicado, ¿no? Antes qué fácil era anteriormente que nosotros nos poníamos la bata, llegábamos al consultorio, te quitabas la bata y llegabas a casa y bueno, en teoría podrías abrazar a tus hijos y a tus padres y sin problema, ¿no? Sabemos que esa realidad va a tardar en volver a llegar, entonces pues tenemos que intentar enfrentar esta situación. Yo creo que va a ser bastante complejo el regresar a la normalidad. No sabemos, esto ya se está volviendo endémico, tendremos que vivir con esto. Lamentablemente, las estadísticas no sabemos exactamente cuál es realmente nuestro impacto a nivel nacional. Entonces, pero bueno, tenemos que hacer todo lo posible para poder protegernos el unos a los otros, como hasta ahora se está haciendo, ¿no? Ya vivimos con la frase de quédate en casa, no, si tú te cuidas, cuidas a los demás. Entonces son frases que vamos a tener que vivir y seguramente esto nos ayudará en un futuro cercano a ser más humanos y justamente a que nuestras familias se vuelvan, pues, obviamente más sensatas en todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema realmente complicado, pero sí tenemos que hacer esa conciencia. Y bueno, seguramente todos tenemos opiniones sobre este aspecto, pero realmente sí se siente un cierto temor en el momento que salimos a la calle, tan solo cruzar la calle de la clínica para ir a una tienda para comprar las cosas, pues no no sabes si es mejor cambiarte de ropa. Yo trabajo en las noches y en las noches pues, tengo que salir por lo menos a comprar un agua para esto, y pues a veces sí te sientes inseguro. Entonces, pues bueno, ojalá esta situación se vuelva a mejor para todos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos las opiniones de los demás y muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia. Muchas gracias, doctor Mario, se lo agradezco mucho. Muy atento a esa situación, esa sensación que todos tenemos, sobre todo cuando ustedes lo experimentan y nos lo hablan. Creo que una parte importante de este webinar, y esa es la razón por la que la Universidad de las Américas Puebla ha preocupado también por las situaciones que aún teniendo muchos maestros y doctores en la institución, está preocupado por este hecho, porque una de las partes que nosotros queríamos expresar en este webinar, que es la parte más importante, es dar a entender nuestro punto de vista, ¿no? La verdad es que creo que todos hemos estado en algún momento determinado oyendo lo que opinan todas las personas sobre esta situación, pero a veces es difícil oír lo que opina el médico, lo que opina la enfermera, lo que opina el químico, lo que opina el laboratorista, lo que opina esas personas que a veces están en esa línea, qué sienten ellos, ¿no? Entonces estamos mal acostumbrados actualmente, y lo digo porque en algún momento algún familiar mío lo ha expresado. Ah, sí, pero es que ustedes no cuentan, ustedes son como de piedra, ustedes no sienten. Ustedes ven 20 pacientes y se mueren todos los días y ustedes regresan a su casa como si no hubiera sido nada. Una cosa muy importante, y es algo que quisiera poner en ejemplo en su casa, los que son padres, ¿no? El que es padre, el que es madre, a veces el que es hermano mayor. ¿Qué sucede cuando alguno de ustedes tiene un problema grande? Ustedes, si lo expresan en casa, lo único que vas a generar es que las demás personas a tu alrededor se preocupen. Eso es lo que vas a lograr. Y entonces, ¿qué vas a ganar? Pues que todo el mundo se estrese, que todo el mundo se angustie, que todo el mundo se preocupe y que algunos de ellos empiecen a correr de aquí para allá y que no sepan qué hacer. En algunos momentos determinados, esa situación en particular no la puedes expresar, no puedes decirla, no porque no quieras hacerlo, no porque no quieras exteriorizarlo, sino porque no quieres que los demás a tu alrededor se preocupen. Creo que yo puedo hablar como cirujano y hace mucho tiempo leí en algún momento un escrito que se llamaba La soledad del cirujano, y es el hecho de que si ustedes se imaginan, ustedes pueden estar en el aspecto de ser un paciente que queda dormido en una cama y que deja sus manos en manos de Dios, los que crean obviamente en Dios, y en manos del grupo de médicos que están ahí. Pero yo viéndolo desde el punto de vista del cirujano, es que cuando el cirujano está operando, el anestesiólogo te está viendo, el primer ayudante te está viendo, el segundo ayudante te está viendo, los estudiantes te están viendo, las enfermeras que se encuentran ahí te están viendo, y todos los que están en la ventana del quirófano también te están viendo. Imagínense que yo me pongo a llorar, o de repente me pongo a gritar, está sangrando, ¿qué hacemos? Ustedes imagínense la cara del anestesiólogo o del ayudante cuando ven que el doctor se desespera y se cae o se sale de la sala. ¿Y ahora qué hacemos o qué?
Imagínense que el chofer del coche o el chofer del camión pues, se sale del camión porque ve que la situación se pone difícil. No, es que muchas ocasiones no nos queda de otra más que tener que aguantar esa soledad, esa sensación de dolor cuando uno de tus pacientes está grave, cuando uno de tus pacientes está enfermo, cuando uno de tus pacientes está en una situación difícil, porque si la exteriorizas, el paciente lo nota. Entonces, la relación es exactamente los mismos que a los que les gustan las cartas. ¿Han oído de la cara de póker? Bueno, pues esa cara de póker es la que nosotros tenemos que ponernos todos los días, aunque lleguemos a nuestra casa destrozados o con ganas de llorar, porque lo que está sucediendo es difícil. Entonces, quiero que entiendan que esta es una situación difícil para nosotros y que a veces los únicos que saben esa situación difícil son nuestros familiares, a los que también no quieres agredir. Entonces, continuando con esto, es el tercer tema. ¿Cómo se afecta la vida cotidiana de los trabajadores de la salud y sus actividades en vía pública? Y tenemos, obviamente, ya habíamos hablado, ¿no?, desde el punto de vista curricular con el doctor Alberto Hernández Cora, que nos va a hacer el favor de tocar este tema, pero él también, como una persona y como un especialista en ortopedia, y todos conocerán a los ortopedistas, no importa la hora en la que te diste un golpe, en la que tuviste un accidente, en la que te caíste de una barda, no sé si sea domingo, lunes, día festivo, 24 de diciembre, ahí está el ortopedista para atenderte, para ayudarte, para hacer todo lo posible. Es de los cirujanos que desgraciadamente no tienen horario, la hora de comida, el desayuno, en la escuela, en cualquier lado puede suceder un trauma, y el cirujano ortopedista no te puede decir, bueno, espérame, es que fíjate que tengo cosas que hacer, aguántate y en unas horas te veo. Eso no es posible, ¿sí? Entonces, él tiene que andar de aquí para allá, entre un hospital en el que trabaja, para ir a ver su privada, para ir a ver a los diferentes hospitales, y te puede decir lo que se siente estar en la vía pública vestido con lo que tú consideras que es algo. Y un tema que quería y que estuve pensando el día de ayer y que quería que les dijeran es que así como ustedes se sienten orgullosos todos los días de algo que portan encima de ustedes, hay gente a la que se siente orgullosa porque tiene un gran reloj, o hay gente que se siente orgullosa porque tiene unos lentes muy bonitos, hay gente que se siente orgullosa porque se compró un traje muy bonito que le costó mucho dinero. Bueno, pues quiero que sepan que los médicos y las enfermeras nos encanta vestirnos de médicos y de enfermeras porque es algo que con orgullo portamos todos los días y que hoy en día a veces ese orgullo que nosotros sentimos lo tenemos que esconder para que las demás personas crean que somos normales. Doctor Alberto, le dejo el micrófono a usted, por favor, para tocar este tema. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Primero que nada, bienvenidos, un saludo a todo el auditorio. Es un placer para mí estar junto a especialistas tan reconocidos como todos ustedes. Pues sí, vamos a empezar con una frase que va a sonar a broma, pero no es broma, ¿no? Yo iba a decir, saludos a mi mamá que me está viendo en mi casa, ¿no? Bueno, en su casa. Y lo que pasa es que esto, aunque suene a broma, es verdad. Igual que el resto de la población, nosotros como médicos nos hemos tenido que aislar de la familia, ¿no? Y muchas veces dependemos de la tecnología para ver a nuestros familiares. Ahora, hay otro punto importante. A lo mejor nosotros pertenecemos a una clase de personas que pueden dominar ciertos medios de comunicación tecnológica. Pero hay mucha gente que está exenta de esto, ¿no? Hay gente que no domina el tema de las comunicaciones por vías, como por ejemplo este webinar o por el teléfono, y cuesta mucho trabajo quedarse en contacto. Pero bueno, vamos a comentar lo que estaba proyectado, de cómo se afecta la vida cotidiana en el personal de salud. Yo creo que es un reto. Todos los médicos y enfermeras estamos forjados literalmente al calor de la batalla, ¿no? Todos en nuestros años de formación tenemos que soportar desvelos, maltratos, abusos, desveladas mal pagadas, y eso nos hace fuertes, ¿no? Como bien comenta el resto de mis compañeros. Sin embargo, a pesar de esta fortaleza, tenemos nuestros puntos que nos afectan. Los médicos y las enfermeras somos muy adaptables a medios hostiles, y no importa si nos ponen a trabajar de noche, con calor, sin calor, con frío, en Navidad, nos adaptamos, ¿no? Y somos fuertes sobrevivientes y tratamos de salir adelante. Pero tenemos nuestros puntos complicados. Yo creo que para nosotros ha sido un reto el iniciar día a día la actividad desde que nos levantamos de casa. Porque ya sabemos que no podemos llevar solamente una muda de ropa, ¿no? Tenemos que llevar ahí en la cajuela, pues el uniforme quirúrgico, 2, 3 batas, una bolsita para que cuando terminemos de nuestra labor en el hospital público, privado, en la consulta o con nuestros pacientes, pues esa batita ya no va al asiento de atrás del coche, ¿no? Esa batita que ya se usó, pues va justamente a la bolsita que luego irá directo a la desinfección. Y el reto comienza desde que nos levantamos y tenemos que acudir a alguna actividad profesional por alguna urgencia, a la consulta privada, al hospital institucional, porque resulta que ahora, por ejemplo,
mucho personal de salud depende del transporte público para llegar a sus sitios. El transporte público, como bien sabemos, de repente tiene sus bemoles. Ha habido casos en los que el transporte público pues, no recoge al personal sanitario por el hecho de llevar un uniforme sanitario. Entiendo que es la menor de las ocasiones, que en general la sociedad responde bien, con respeto, con admiración, con agradecimiento. Sin embargo, siguen habiendo algunos sectores que por ignorancia o por miedo, pues simplemente no transportan a personal de la salud. Estaba platicando con mi compañera, con la maestra en enfermería Madaí, que incluso alguna de las compañeras que ella tiene en el hospital, pues hasta la bajaron del transporte público, ¿no? No voy a decir el nombre de la plataforma de transporte público, pero pues con el argumento de que probablemente contagiaría o contaminaría su vehículo, ¿no? Así como hay estas malas cuestiones, en el traslado también hay buenas. Por ejemplo, en el hospital público donde yo trabajo, hay contratados transportes públicos. La verdad, no les voy a mentir, desconozco quién les pague o quién los llamó o algo así, pero a la salida de cada turno hay autobuses esperando al personal de salud para llevarlos a casa sin costo para el personal de salud. Entonces, así como hay cosas negativas, también hay cosas positivas. Otra cosa que nos afecta en el transporte, con el tema del no circula, cuando uno lleva el automóvil, bueno, podemos circular comprobando que somos médicos con los tarjetones del hospital, nuestras cédulas, los compañeros de enfermería igualmente. Sin embargo, hay muchos compañeros que no van conduciendo ellos mismos su coche, sino que a lo mejor los lleva el esposo, la esposa, el papá, la mamá, yo qué sé, y cuando los llevan, pues a lo mejor si ese día no circulan, el familiar tiene que regresar a casa con el riesgo de que lo paren, a pesar de haber ido a dejar a un trabajador de la salud, porque el que viene conduciendo pues no tiene su manera de sustentar que él es personal. Entonces, ahora es un malabar tener que estar transportando. Y como ustedes bien saben, hay turnos en el hospital que son complicados, porque uno sale de noche o entramos de madrugada y es complicado estar abordando estos transportes, ¿no? Desde otro punto de vista, de cómo cambia la vida cotidiana, cuando nosotros trabajamos, yo comparto el mismo pesar de mis compañeros. Yo he tenido en esta pandemia COVID que hacer cirugías muy complejas de 7 horas de columna vertebral en un paciente fracturado, con el chaleco de plomo, la gargantilla, la compresa, los gogles, la mascarilla y quererme morir, ¿no? Y ni modo, pues tratar de no hacer caso al dolor físico y continuar. Entonces, en la vida cotidiana, desde que nos levantamos, ahora ponte más ropa, ve cómo te trasladas. Si llevas, por ejemplo, el personal de enfermería, va con su uniforme blanco al hospital. Eso no quiere decir que con ese uniforme atienda a pacientes COVID. La mayoría de los profesionales sanitarios que están en un área COVID no atienden a los pacientes con ese uniforme blanco con el que salen a la calle. Es sencillamente, ese uniforme es obligatorio en las instituciones. Entonces, las compañeras de enfermería, por ejemplo, van con su uniforme blanco, llegando al hospital, se cambian, nos ponemos overall, el traje espacial, como le decimos de cariño, y posterior a eso ocurre un proceso de desinfección, de retirar con una técnica adecuada ese dispositivo para ponerse otra vez el uniforme e irse a casa. Pero como la gente a veces no sabe, creen que ese personal de enfermería, de repente, pues andan contaminando con ese uniforme, pero en realidad nadie más que nosotros, que somos expertos, sabemos cómo ponernos y quitarnos ropa, cómo guardar las técnicas estériles. Si ustedes ven las manos de todos y cada uno de los miembros del personal de salud, todos las tenemos, yo creo que secas, lo que le sigue de tantas veces que nos lavamos. Entonces, desde ese punto de vista, la alteración de la vida cotidiana es importante, desde la vestimenta, cómo trabajamos, no importa si estamos en consulta externa, estamos en un quirófano, tenemos que trabajar con diferentes aditamentos de seguridad que nos hacen complicada la labor, sudamos mucho, nos irritamos, no vemos bien, es complejo. Y por otro lado, también me gustaría comentar que incluso la mayoría de nosotros hemos tenido que invertir cantidades importantes de dinero en equipo de protección, porque como es bien sabido, pues de repente en algunas instituciones públicas, pues se nos otorga un equipo limitado o se nos otorga a lo mejor un solo equipo por guardia, y si ya lo contaminamos porque nos salpicó algún fluido del paciente, pues no lo podemos seguir usando toda la guardia, hay que desecharlo. Entonces, todos nosotros hemos tenido que modificar hasta nuestros hábitos de convivencia familiar, como lo decía al inicio, pues tenemos que ver a nuestros familiares por videoconferencias, con los que podemos, porque hay algunos familiares que de repente cuesta trabajo que se conecten o que sepan cómo funciona esto de la telecomunicación, ¿no? Tenemos complicaciones a la hora de transportarnos.
Tenemos, por ejemplo, que adaptarnos a nuevos escenarios en cuanto a la consulta privada. Miren, por ejemplo, yo tengo varios amigos, no me van a dejar mentir aquí mis compañeros, que implementaron una modalidad de consulta en línea, ¿no? Entonces, dar una consulta en línea es complicadísimo, porque lo más importante en medicina es el paciente, verlo, sentirlo, tocarlo, oírlo, leerlo, preguntarle. Y cuando estamos divididos por una pantalla, o separados más bien por una pantalla, aunque me diga todos signos y síntomas, no es lo mismo, ¿no? Que tocar, mover, interrogar. Entonces, ha sido un reto, pero apuntando o sumando a lo que comentaba el doctor José Manuel Fernández, además del COVID, sigue habiendo pacientes con insuficiencia renal, sigue habiendo apendicitis, sigue habiendo sangrados rectales urgentes, fracturas, yo qué sé, y hay que atenderlos. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en activo a pesar de nuestros miedos y con esa capacidad de adaptación que caracteriza a todo el personal médico y enfermería, ¿no? Estamos acostumbrados a sobrevivir y a ver cómo le hacemos, pero tiene que salir. Lo que pasa es que como la gente que nos rodea está habituada a vernos sortear esas dificultades, pues cree que somos invulnerables, ¿no? Pero nosotros también tenemos nuestro corazoncito, por así decir, ¿no? Y haciendo, yo sé que no es tiempo de preguntas y respuestas, pero voy a tomar una pregunta que leí. Yo considero que es súper importante el apoyo de todos los seres cercanos al personal de salud para echarles ánimos, para reconocer su profesionalismo. Otra vez recordando el título, Héroes o Villanos, yo diría que somos profesionales, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Y ese profesionalismo se caracteriza por entrega total, pasional, amorosa, ética a nuestros pacientes. Por otro lado, además de ser profesionales en toda la extensión de la palabra, tenemos que adaptarnos a los escenarios en casa con los rituales. Yo le llamo el ritual de la desinfección, ¿no? En mi caso personal, cada vez que llego, pues tengo en la puerta de la casa de ustedes un contenedor donde pongo toda la ropa, me pongo el desinfectante que tengo de todas clases, ¿no? Y naturalmente no puede uno estar cerca de los familiares regresando de la consulta. Les voy a contar, el día de ayer tuve la mala fortuna de que se me ponchó una llanta. Acudí a una talachería y en esta talachería yo apenas iba camino hacia a ver a un paciente. Entonces llevaba mi bata en el asiento de atrás, no estaba usada, ¿no? Pero el talachero se dio cuenta cuando estaba ahí manipulando el coche y todo, se dio cuenta de mi bata y me preguntó. Yo llevaba mi cubreboca y mis gogles. Oiga, ¿usted, doctor? Sí. Y su actitud cambió inmediatamente, ¿no? Y fue por su mascarilla y por su gogles, lo cual me parece una buena decisión, porque él, ante la duda, qué bueno que se cuide. Pero uno como personal sanitario, el señor no fue grosero, ¿eh? Y jamás me dijo, no, usted no la atiendo. No, lo hizo perfectamente bien y todo. Simplemente él fue y se colocó su careta y sus gogles. Pero nos hace sentir hasta cierto punto así como, ay caramba, ¿no? Mejor con él no me acerco. Y a veces eso nos afecta de manera muy, muy fuerte. Yo podría decir que esa es la experiencia de la vida cotidiana, se afecta desde que nos levantamos hasta que regresamos a casa, cuando nos vamos a la cama y tenemos al otro día que acudir al hospital. No es fácil trabajar con los métodos de protección, muy complicados, es doloroso. Yo diría, yo llegué con una irritación tremenda aquí en el cuello de todas las gargantillas y de las caretas, pero al final uno tiene que hacer caso omiso de ese dolor y continuar en la atención del paciente. Yo desde aquí, desde la trinchera de cada uno de nosotros, envío un fuerte y muy caluroso abrazo y muchos ánimos a todo el personal de salud. Deben estar todo el país muy orgullosos de sus médicos, de sus enfermeras, de sus camilleros, de sus técnicos radiólogos, de sus fisioterapeutas, porque somos gente comprometida. Como en todas las profesiones habrá alguna excepción, pero en general yo considero que el personal médico ha dado la cara muy bien en esta pandemia. Los invito a que entre nosotros nos demos ánimos, a los familiares, a seguir respaldándonos como siempre nos respaldan, porque detrás de un médico siempre hay una familia, una estructura tremenda, que es la que nos lleva un poco o mucho a flote. Y pues de momento ese sería mi comentario. Vamos a estar muy pendientes después de la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor, se lo agradezco mucho. Gracias de verdad por sus comentarios, gracias por ese punto de vista, gracias por estas felicitaciones a todas las personas y por supuesto también unirnos a las felicitaciones de toda la población que nos apoya, de toda la población que está también al pendiente de las personas que van y regresan a los hospitales. Se los agradecemos mucho, de verdad nos sentimos de una manera cordial, nos sentimos agradables y sí comentar el punto de que
Así como a todos nos gusta que nos halaguen, a todos nos gusta que nos digan qué bien te ves, o qué guapo, qué bonita, o qué hermosa, o qué elegante, o qué inteligente, o qué lo que sea, creo que también a nosotros los médicos y los personales de salud nos encanta sentirnos apapachados por la gente a la que tratamos. También es importante ponernos del lado de nuestros pacientes, en donde imaginen a esa persona que se encuentra en una cama, encerrado en un lugar, que no ha podido hablar con sus familiares, que no sabe qué pasa detrás de esas paredes y que lo único que ve es un montón de gente vestida de astronauta que se le acerca todos los días y que esa persona lo trata con cariño, que esa persona lo trata como debe de tratarlo, porque no sabemos si en algún momento determinado pudieran llegar a ser sus últimas horas o sus últimos días, si es que es una persona que está en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, créanme también que es una circunstancia difícil vivirlo diariamente, con muchos de ellos los que están ahí, y que a lo mejor puede ser, y se oye muy feo, pero desgraciadamente es la realidad, puede ser que sea la última persona a la que veas. Entonces, créanme que el trabajo que se hace de manera cotidiana en un hospital por tratar de salvarle la vida a muchos pacientes, y no solo los de COVID, sino a los pacientes que también tienen otras enfermedades y que también al ir al hospital tienen el riesgo de que no estaban contagiados y de que pudieran contagiarse por la cercanía, porque tomemos en cuenta que es un virus que desgraciadamente puede estar en ciertas superficies y que de una u otra manera puede exteriorizarse del paciente hasta una cantidad de metros muy larga, si es que ese paciente se encuentra intubado con una traqueostomía. Entonces debemos de tomar en cuenta que son zonas realmente muy aisladas en los hospitales. Entonces, ponernos a favor de las personas de salud creo que es lo mejor que podemos hacer. Y por último punto, me gustaría tocar, y obviamente invitar a la maestra Madaí, de la que ya platicamos anteriormente, que es ese aspecto que a todos nos llama la atención. ¿Y por qué a todos nos llama la atención? Porque las enfermeras son personas extraordinarias. Todos los médicos, obviamente los familiares de las enfermeras lo saben, y no tengo que convencerlos, por supuesto, pero todos los médicos opinamos exactamente lo mismo. Todos los hospitales de todo el mundo se mueven en base a enfermería. Todas las enfermeras son personas siempre, siempre extremadamente amables. Escoger la carrera de enfermería no fue escogida porque no quisieran ser médicos o porque no quisieran ser arquitectos. Lo escogieron porque son las personas que más se apegan a las personas y a los pacientes, porque les fascina su trabajo, porque lo que hacen les gusta todos los días. Los que alguna vez han cuidado a una persona mayor o también han cuidado a un bebé y también han tenido que cambiar un pañal y también han tenido que lavar a alguien y también han tenido que cuidar las heridas de alguna persona, sabrán que no es una situación sencilla. Y hacerlo todos los días es una situación de verdad de un compromiso extraordinario. Y esas enfermeras, así como lo repetí en las estadísticas, estamos hablando de 130 enfermeras enfermas en Puebla, y a nivel de ciencias de la salud podemos hablar de que nace cerca de 5,000 enfermeras enfermas en la República Mexicana. ¿Y saben por qué están enfermas? Porque están en contacto con diferentes personas. La enfermera no solo trabaja en los hospitales, también va a cuidar personas ancianas en lugares diferentes, también va a ver enfermos de otras circunstancias a otras casas, también hace cuidados y también hace muchas otras cosas que a veces los médicos no hacemos. Muchos médicos no nos vamos a ver a un paciente a su casa porque no tenemos el equipamiento con que revisarlo o hacerlo, pero la enfermera sí lo hace y sí va y sí hace las curaciones y sí hace las cosas en su casa. Entonces también tienen muchísimo mayor cantidad de riesgo del que en algún momento determinado pudieran llegar a tener también los médicos. Esa es la razón por la que invito a la maestra Madaí para que nos hable sobre el último tema, que es el aspecto de qué piensa la situación de enfermería, de actualmente la situación que está, de tanto qué pasa después de que sale del hospital, cuando regresa al hospital y cuando se encuentra en la maestra. La invito, por favor, con muchísimo gusto. Hola, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a la Universidad de las Américas Puebla. Bien es cierto lo que dicen todos mis compañeros. La verdad que tener que estar con tu familia después de estar con pacientes que tú sabes, simplemente por el hecho de verlos, de ver signos, síntomas que son positivos de COVID, el hecho no es tratarlos, porque tú lo haces diario, porque tú sabes cómo hacerlos, porque tú te proteges, pero finalmente somos humanos y sí te da miedo llegar a casa y contagiar a tu familia, contagiar a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en los hospitales? ¿Qué es a lo que hemos tenido que recurrir? A rentar cerca del hospital algún departamento, alguna casa, en algún hotel, con tal de no llegar a ver a tu familia. Es difícil decirle a tu familia, me voy a ir
y voy a regresar en 30 días. No los voy a venir a ver, solo nos vamos a ver por videollamada. Es preferible. Y si tienes un hijo pequeño al que estás lactando, tienes que dejar de hacerlo. Y si tus papás son adultos mayores, tienes que dejar de verlos. Si tienes más familia que te pueda apoyar, bien, pero y si no, ¿qué vas a hacer con tus familiares? ¿Qué está pasando cuando estábamos al principio llegando a casa y estábamos con el equipo de protección personal? Estábamos terminando lastimadas de la nariz, lastimadas de los pómulos, ya no encontrábamos qué hacernos porque se nos empezaba a levantar la piel por tener tantas horas el cubreboca, tantas horas los gogles, la careta. Tú te los pones y a los 2-3 minutos, aunque ya en las redes sociales se dice que puedes ponerle jabón, que puedes poner champú, que para que no se empañen, se empañan. Finalmente todo el equipo de protección se empaña. ¿Cómo vas a trabajar con el paciente? ¿Cómo vas a acercarte? ¿Cómo vas a verle una vena si no puedes ver porque todo está empañado? Te da taquicardia, te da ansiedad. Entonces, la situación que estamos viviendo sí es difícil. La verdad que el tema, creo que, y el título es el más idóneo porque efectivamente no somos villanos, tampoco somos héroes. Simplemente somos profesionistas que quisiéramos hacer bien nuestro trabajo, que lo queremos hacer bien, pero que a lo mejor el exceso de calor, el exceso por los gogles, la sudoración propia, el estrés de los pacientes, no te permite trabajar como tú quisieras. ¿Qué también está pasando afuera? Adentro, el estrés lo vivimos en los hospitales, lo vivimos con los familiares, bueno, con los pacientes, porque ni siquiera pueden tener al familiar ahí cerca. Llegas a casa y estás encerrado igual que el resto de los demás. Llegas a casa, no quieres, es triste porque no quieres que la gente se te acerque. A pesar de que ya te bañaste en tu unidad donde trabajas, tienes que volver a llegar y hacerlo en casa. Tienes que quitarte toda la ropa, todo lo que llevas, desinfectar todo. Si tienes un carro, no quieres que tu familia se suba a ese carro, ¿no? Porque si no, también se pueden infectar. Entonces, estamos viviendo una situación muy difícil. Yo les puedo decir, de mis compañeras, hace algún tiempo, hace un mes aproximadamente, habían 4 pacientes en terapia intensiva. Y de esos 4 pacientes, 3 eran del personal de la salud, 3 eran compañeros. Ahorita, de todos los pacientes que atendemos, 3, 4, 5 son compañeros. Entonces, ¿qué está pasando? A ellos, ¿quién los infectó? ¿Cómo se infectaron? Porque finalmente las medidas se están tomando. Ustedes de verdad, todo lo que ideamos, muy independiente de lo que dicen las guías, muy independiente de lo que dice la literatura, de lo que dice la OMS, la OPS, todavía nosotros nos estamos ideando con mucho más cosas para lograr un mayor cuidado, una mayor protección, tanto para los pacientes como para nosotros. En los hospitales, sí es lo que dice mi compañero, es bien cierto, hay falta de material, hay falta de insumos, y aún así tenemos que sacar nuestro trabajo, tenemos que hacerlo. A nuestros familiares tenemos que también enseñarlos, educarlos. ¿Para qué? Para que esto no se siga propagando. Nosotros queremos que esto se acabe sin que nos den una medalla, pero que tratemos de salvar al mayor número de gente posible. Es muy difícil, de verdad, ver que el paciente está llegando a sus últimos momentos de vida y no pueda estar un familiar con él. Pero ¿qué hacemos si este es el protocolo que se está siguiendo a nivel mundial, ¿no? Que estos pacientes deben estar completamente aislados. Entonces, la situación que se vive es difícil. Si de por sí ya es difícil para todos, porque la gente se queja, ¿no? De estar encerrada. Imagínense nosotros, estamos encerrados en el día, pero a la hora que te toca ir a trabajar también nos tenemos que estresar porque también nos tenemos que desplazar con este tipo de pacientes. Y no es efectivamente, no es el primer virus. También estuvimos todos nosotros cuando surgió hace 10 años aproximadamente lo de influenza. Entonces, sí sabemos manejarlo. Sin embargo, el miedo que tenemos para con nuestros familiares es el que nos da pánico, es el que nos da miedo, es el que nos estresa, porque nosotros sabemos cómo reacciona el cuerpo. Nosotros, si nos enfermamos, sabemos que nos vamos a aislar, sabemos qué medicamentos vamos a tomar,
no hay problema, porque no es la primera vez que estamos en contacto con un virus, con una bacteria, realmente no es con uno, realmente nosotros estamos en contacto todos los días con muchos virus, con muchas bacterias, con muchas infecciones, pero ¿y nuestra familia? ¿A ella quién la va a apoyar? O a ella, ¿cómo la vamos a apoyar nosotros si nosotros tenemos que estar lejos de ellos? Entonces, desde el punto de vista de enfermería, ustedes, yo creo que todos han visto en las redes sociales, está siendo agredido, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es más fácil con mis compañeros que se quiten una bata a que nosotros nos tenemos que cambiar efectivamente todo el uniforme. ¿Por qué? Porque si vas con una parte del uniforme, te ven mal, te agreden verbalmente, físicamente, te arrojan cosas o te bajan, ¿no? Del lugar a donde vayas. Entonces, qué triste que la indicación ya sea no salgan con uniforme. Eso es muy triste porque finalmente, sí es un objeto para trabajar nuestro uniforme. No podemos trabajar como cualquier otro profesionista. Entonces, desde mi punto de vista, creo que nos corresponde o le corresponde a la sociedad apoyar a todo el personal de salud. Todos son muy importantes. Hasta sin el de intendencia no podríamos trabajar. Todos son muy importantes en los hospitales. Mi invitación es que apoyemos. No los hagamos héroes porque no somos héroes, efectivamente, pero tampoco no nos hagan villanos. Mi invitación es apóyennos, difundan información, cuídense, sigan las medidas de prevención y de protección. ¿Para qué? Para que eso se termine lo mejor, de la forma mejor posible. Muchísimas gracias, maestra. Gracias de verdad por ese punto de vista tan importante, que es obviamente la cuestión desde el punto de vista de enfermería, así como muchos de todos los presentes acá expresaron su situación como médicos, en tratantes en diferentes hospitales, en el medio privado. Y creo que complementando o haciendo este proceso antes de pasar al área de preguntas, en varias ocasiones algunos expresaron de manera general qué protocolos son los importantes para seguir aquí adelante. Y una de las cosas que es importante que ustedes sepan es que el hecho de que nosotros estemos de cierta manera en el aspecto médico no implica el hecho de que el tema sea dominado en su totalidad. Desgraciadamente lo que hace difícil el trato directo con este virus es el hecho de que hasta ahorita no está creada una vacuna. Eso es una situación muy compleja. Hasta ahorita muchas de sus características siguen variando. En un inicio se hablaba de cierto número de horas sobre superficie, en cierta hora se hablaba sobre la distancia que debía de haber, porque todo el mundo ha oído el famoso Susana distancia, pero también tenemos que tomar en cuenta que esto se está modificando constantemente. Nosotros en medicina, y obviamente los que tienen algún control o a los que les gusta hacer artículos o los que ven situaciones de estadística, se podrán dar cuenta que la mayoría de las pruebas que tú haces, de por qué haces una barda con ladrillo en lugar de hacerlo con otra cosa, o de por qué le pones una cantidad determinada de cemento, es porque lo has hecho en pruebas. Bueno, pues en medicina es exactamente lo mismo. ¿Cómo puedes llegar a una conclusión haciendo pruebas? Y esas pruebas son viviéndolo de manera cotidiana. Si tú crees que después de que lo hiciste 10 días ya es algo que se puede marcar como una ley, estás muy equivocado. Hay muchos aspectos y muchos artículos, no solo de medicina, sino de muchos lados, en donde las pruebas se han hecho durante 4 o 5 años de manera consecutiva para poder ahora sí ponerlo como una marca de que eso funciona. Tomando en cuenta el antecedente y que todos conocen, la cirugía laparoscópica, para poder llegar a ser lo que es la cirugía laparoscópica, requirió de años y años y años de estar haciéndolo hasta que por fin opinaron que la cirugía laparoscópica de vesícula o la cirugía laparoscópica de apéndice es la ideal para llegar a esa situación. Entonces, lo que vivimos en el COVID, con el tiempo que llevamos, imaginarán que una regla no puede ser precisa. Entonces, por eso notan que a veces hay comentarios que a lo mejor al día siguiente se modifican el uso de una mascarilla, el uso de otro tipo de mascarilla, el uso de algún tipo de situaciones, el porcentaje de quién debe de hacerlo, etcétera. Por eso a veces notan ustedes circunstancias muy cambiantes. Y eso no quiere decir que no sepamos lo que hacemos, sino que lo vemos de manera cotidiana. Y así como actualmente se está utilizando el plasma de los curados y que sin hacer obviamente el afán y el comercial lo podemos ver, en la Universidad de las Américas tuvimos la suerte de poder ver cómo se utiliza esto actualmente. Es un protocolo y un protocolo está basado en lo que estamos empezando o lo que gente está empezando a hacer para hacerlo, pero no puedes ponerlo en un libro y decir esto es lo que cura el COVID, porque no puedes decirlo si llevas haciéndolo 15 días, ¿no? O has curado 8 pacientes y hay 2,000 enfermos.
A lo que quiero decir es que deben de tomar en cuenta que desgraciadamente ante esa situación, lo único que nos queda es tener paciencia. Y si esa paciencia involucra tratar de hacer lo menos posible fuera de casa, adelante. Todos entendemos y todos trabajamos y sabemos que necesitamos ganar dinero para poder pagar nuestras cosas. Hazlo con seguridad. Protégete, ponte el cubrebocas, lávate las manos, aléjate de las demás personas. Si hay 5 o 6 personas en algún sitio, no te acerques, no hagas una conglomeración, no vayas a circunstancias que tenías que hacer. Yo tengo que ir a trabajar, bueno, hazlo. Ordena a tus personas que van a venir a tu clientela y atiéndelos uno por uno con una distancia determinada y que todos usen cubrebocas, que todos se limpien, que todos se esterilicen. Lo que quiero decir es, no quiere decir que no lo hagas porque no tengas la necesidad, sino cuida a los demás así como los demás nos cuidamos a nosotros. Y una cosa muy importante que decía la maestra Madaí es, cuando nosotros nos vamos a trabajar a un hospital, ¿quién cuida a nuestros familiares? Pues las demás personas que están en el edificio, las demás personas que están cerca de las casas. Tú tienes la responsabilidad de ayudar a los que están a tu lado, a los que son tus vecinos, a las personas que están junto a ti. Si hay una persona que está sola, no estoy diciendo que te vayas y te metas en su casa. Háblale si lo conoces y dile, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? Oye, voy a salir a la tienda con todo el miedo, el riesgo, la situación. ¿Necesitas algo? Yo te lo traigo. Son cosas que nosotros, al hacernos empáticos, lograremos una situación en mucho mejores circunstancias. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar con las preguntas. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos para las preguntas. Ya algunas de ellas han sido aquí solicitadas y empezaré con algunas preguntas. Hablamos un poquito de los protocolos. Ya me adelanté algunas preguntas que nos dieron. Y hay una pregunta acá que fue una pregunta realmente muy importante y que no solo la vivimos ahora en el COVID, que es en el caso de la pregunta de María. No tiene un apellido, pero ella nos comenta que es una mujer ciega desde hace 24 años, usuaria de un perro guía, así que soy totalmente empática con ustedes, muchísimas gracias. Cuando dicen que se han sentido rechazados o incluso discriminados por su profesión en esta emergencia sanitaria. Yo le he sido de forma sistémica por mi condición más de la mitad de mi vida. Quiero hacer una pregunta concreta. Desde los hospitales que ustedes conocen, ¿qué protocolos de atención han puesto en marcha particularmente para las personas sordas o las personas autistas? Entonces, yo creo que esta respuesta es importante, cualquiera de nosotros la puede en algún momento contestar, pero los más empáticos hacia esa zona son todos los médicos, porque sabemos en qué situación están nuestros pacientes. Entonces, creo yo que es una buena pregunta que en algún momento pudiera contestar tanto el doctor Alberto como la maestra Madaí, directamente de cuál es su opinión directamente con este tipo de pacientes, pero creo que no nada más es con el COVID, no nada más es un protocolo para eso. Esas personas siempre han requerido de un apoyo especial por parte de cualquier circunstancia de la salud para poderlo ver, ¿no? Entonces, maestro, doctor Alberto, si quiere usted hacer alguna respuesta. Gracias, doctor. María, la verdad es que es una pregunta pues desafortunadamente fácil de contestar, ¿no? En México tenemos una deuda muy grande con todas las personas que tienen capacidades diferentes, porque nos hace falta adaptación en el transporte público, en las vías peatonales, en los salones de clase y, por supuesto, sin excepción, también nos hace falta la adaptación para capacidades especiales en los hospitales. Casi todos tienen rampas, por ejemplo, pero existe muy poca señalética, por ejemplo, táctil para personas con alteraciones visuales. El conocimiento, por ejemplo, de lenguajes sordomudos es muy limitado en el personal de salud. La verdad es que casi todas las medidas que se toman son medidas empáticas desde el personal. Por ejemplo, yo tengo pacientes con déficits auditivos por edad o por nacimiento, y entonces trato de acercarme mucho a ellos, les hago mucha señalización, les enseño imágenes en la computadora, trato de adaptarme, pero en realidad es una adaptación más bien personal, ¿no? De cada personal de salud. Todavía nos queda un trecho muy largo por avanzar en cuanto a adaptaciones para pacientes con capacidades especiales. Toda mi admiración, María, ojalá que todo esto poco a poco vaya estimulando a nuestras autoridades, a nosotros mismos, a tratar de mejorar y a ser más incluyentes en nuestras instalaciones y a nivel personal. Bueno, yo quisiera agregar algo. Muchas gracias, doctor Alberto, porque sí, bien es cierto lo que dice, que nos falta mucho, ¿no? Pero es a nivel en todo el país, las adaptaciones que se deben de hacer para este tipo de pacientes. Sin embargo, los hospitales cuentan al menos con las rampas. Todos los hospitales deben contar con las rampas. En algunos hospitales se está invitando al personal a que haga
cursos, ¿no? Para ver a este tipo de pacientes, pero son pocas las enfermeras. Yo les puedo decir, por ejemplo, una vez en un hospital tuvimos una paciente que hablaba otra lengua, una lengua, y cómo nos comunicábamos con ella, ¿no? Porque ni siquiera sabíamos decir 1, 2, 3 palabras, dolor, estómago, ninguna palabra. Afortunadamente, teníamos una compañera que nunca nos había dicho que hablaba una lengua. En ese momento sucedió que por azares, ¿no?, de la situación, ella se entera, va, se acerca y empieza a comunicarse con esta paciente. Ella fue una pieza, pues en ese momento tan requerida, para que ella se comunicaba con la paciente y nos iba diciendo qué necesitaba. Pero finalmente la compañera enfermera pues tenía que ir a su casa a descansar, a dormir, o sea, nada más estaba en su turno. Entonces, no hay mucha adaptación, sí es cierto que no hay mucha adaptación, pero sí se está invitando a hacer cursos para poder comunicarse con los pacientes que tienen alguna discapacidad. A lo mejor con los auditivos es un poquito más fácil, ¿no? Por señas, por movimiento de la boca, pero los que hablan otra lengua, los que no ven, la verdad es lo único que se les apoya, se les canaliza con trabajo social, y trabajo social busca que tengan familiares, que se les dé apoyo, o busca canalizarlos a alguna dependencia. Sí, nosotros como profesionales de salud, lo que es enfermería y medicina, sí no tenemos pues mucha esa información o esa comunicación. Sin embargo, esta compañera, por ejemplo, a lo mejor escondía o guardaba, ¿no? Por pena, por no sé por qué, que hablaba otra lengua. Cuando realmente todas estas personas, la verdad que deberían de comentarlo y de irnos enseñando día a día. Esta es una de las pocas experiencias que yo les puedo comentar. Doctor Mario, si quiere usted comentarnos algo. Muchas gracias. Sí, en relación a la misma pregunta, actualmente existe el Consejo de Salubridad General y que justamente es quien se encarga de la certificación de hospitales. Tuve la oportunidad de participar en la certificación de la unidad de hemodiálisis, es una de las más grandes de México, se atienden más de 1,200 pacientes en esta clínica y fue un reto certificarla. Actualmente eso es lo que debería de hacerse, ya que la certificación de hospitales, unidades y clínicas no es obligatoria. Esa es una pena, por lo cual sabemos que existen dos organismos, que es tanto COFEPRIS como el Consejo de Salubridad, en donde ojalá en un futuro próximo se pudiese unir y que se vuelva obligatorio la certificación. ¿Y para qué significa la certificación? No es más que un objetivo de poder otorgar la seguridad a los pacientes, a su atención, y justamente es analizar a la población que se atiende, y en esas circunstancias, al analizarla, pues sabemos qué medidas tomar, qué barreras de seguridad tenemos que tener para poder brindar una atención justa y necesaria. Entonces, yo creo que sería un punto muy importante que las autoridades deben de tomar en cuenta, que la certificación de hospitales, unidades, clínicas se vuelva obligatoria. Ese es un punto muy importante y yo creo que esto nos ayudará y obviamente mejorará la atención de salud para todos. Muchas gracias, doctor, se lo agradezco. Tenemos alguna otra pregunta. La señora Eligia nos comentó, nos hizo varias preguntas. Una de ellas es, primero quiero felicitarles por la valentía que tienen, su valor, su profesión y por estar en la primera línea de atención. Y nos preguntaba qué situación se vive realmente en los hospitales. Hay mucha gente infectada, realmente informan lo que está viviendo en el interior de los hospitales. Esa es una de sus preguntas. Y cómo poder apoyar a sus familiares, sobre todo en cuestiones médicos y enfermeros. Esas son sus preguntas. Me gustaría dejarle la palabra al doctor Edgar para que nos comente qué situaciones ha vivido él desde este punto de vista para esta respuesta. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, contestando la pregunta que se menciona, sí, realmente la situación de los hospitales el día de hoy es que están saturados, realmente están saturados, sí hay pacientes, como se menciona en las conferencias, en los estudios, en los reportes. Sí, realmente sí, yo sé que mucha gente todavía sigue escéptica que esta enfermedad existe o no existe, si realmente está pasando o no, o que no han visto a alguien cercano a ellos, pero la realidad del día de hoy en los hospitales es que sí existe esta enfermedad, muchos hospitales ya están colapsados. Yo el fin de semana intentando enlazar pacientes a otros hospitales, todos me decían que ya no hay cupo, que ya no hay espacio para tener estos pacientes.
Y pues esto sigue aumentando, ¿no? Sigue creciendo. Sí es un ambiente real, sí están llegando pacientes, obviamente se está viendo, se está notando estas últimas semanas que los pacientes están llegando más, o sea, más frecuente y más continuo, entonces sí es una realidad, entonces pues hay que cuidarse, hay que estar muy pendientes de esta situación. ¿Y cómo apoyar a la familia? Pues simplemente entenderlos, tratar de entenderlos. Yo sé que muchas veces te podrás decir, es que no me entiendes porque no lo has vivido. Bueno, no, pero trato de entenderte, que si vienes de malas, pues a lo mejor en ese momento no te digo nada, solo te apoyo. Si te vas a aislar, pues veo por lo menos cómo apoyarte en que nada te falte en ese momento. Yo creo que la cuestión más importante es que el personal de salud sienta a su familia aunque no la vea. Eso es un pilar, el sentir a tu familia aunque no la estés viendo, el que están ahí contigo, porque eso es lo que te reconforta al final del día, ¿no? Entiendes que muchas cosas que estás haciendo es por ellos. Entonces, yo lo que les diría es que hagan que su familia lo sienta, que sienta que están con ellos. Eso es muy importante. Entonces, ustedes como familia, si ustedes se van a tener que aislar de su ser querido que trabaja en el sector de salud, pues hagan eso, que él sienta que están ahí. Cualquier forma, cualquier intención, cualquier cosa, créanme que en estos tiempos es muy valiosa. El simple hecho yo que a lo mejor el fin de semana recibo unas fotos de mis hijas o un video de mis hijas, pues bueno, me levanta el ánimo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la recomendación que yo daría. Muchas gracias, doctor, se lo agradezco y quería también ser empático con la respuesta. María nos contesta, soy María Toledo, gracias por su respuesta. Es más necesario considerar estos protocolos en atención para este tipo de pacientes, pues son personas que también tienen el derecho a la salud y también tienen derecho a muchísimas otras cosas y tiene toda la razón. Si en algún momento puedo apoyar, es una persona en la misma circunstancia que nosotros, si alguna puede apoyar, su correo es maria.toledo@outlook.mx. Creo que en algún momento hemos tenido la situación de poderla tener y de aprender de ellos, y creo que todos deberíamos en algún momento, como comentó la maestra Madaí, y creo que todos lo sabemos, que a veces somos de las pocas lugares en México en donde nuestras lenguas están abandonadas, y en otros lados se precian de tener sus lenguas originales y nosotros al revés, de no tenerlas. Entonces creo que es algo que debería de hacerse público, y esas lenguas incluyen el hecho de ser empáticos con las personas que tienen una capacidad diferente a la nuestra, ¿no? Y por último, realmente comentar el hecho de que una de las preguntas hablaba de si realmente esto es verdad, y creo que es algo que todos hemos vivido. En algún momento hemos tenido familiares o amigos que se nos acercan y en una plática sin nada, sin más que otra situación, de repente nos preguntan, oye, ¿y de verdad es cierto todo eso? O ya es todo, pues, puro invento. A veces nosotros tenemos mucho más contacto en los hospitales del que deberíamos, creo yo, y en algún momento la realidad es que esto no es como la peste negra, esto no es como la fiebre española, esto no es como la lepra, ¿no? En donde las personas se caen a pedazos en las calles y cosas así por el estilo, pero están en sus casas y están enfermos en sus casas. Lo que pasa es que no estás en ese momento con ellas y no los puedes ver, pero nosotros sí los vemos, y la cantidad de personas que llegan afectadas con esa circunstancia es grande. O sea, es realidad. Lo que quiero decir es, volvemos a lo mismo. No se trata de escondernos debajo de una piedra y no salir nunca hasta que alguien te diga que puedes hacerlo. Si tu necesidad es muy alta, es cuídate, es protégete, no solo a ti, sino a los demás. Es simplemente una situación de responsabilidad, eso es todo. Si tienes la capacidad de no salir, no salgas. Si tienes que hacerlo, cuídate y cuida a los demás. Si las reglas se propagan, la gente lo entiende. Si tú le dices, oye, ¿por qué no traes un cubrebocas? Oye, hazte un poquito para allá, por favor, en lo que yo termino de pagar, o en lo que tomo esta lata, o en lo que hago esto, la gente va entendiendo y se van haciendo las cosas. Mucho de lo que podemos vivir o aprender de otros países es el simple hecho de que no sé si tengan más o menos pacientes, si hagan más o menos cosas, es simplemente el hecho de que hasta la fecha empiezan a salir a su casa y sigue sin haber un gran aumento de contagios porque siguen reglas. Entonces, si aprendemos a seguir reglas, si aprendemos a hacer las cosas, vamos a empezar poco a poco a retomar nuestra vida normal. En algún momento lo leí, lo vi en un programa, lo vi en un expediente en donde dice que probablemente a partir de ahorita esto sea una realidad, esto sea una nueva vida. Y esa nueva vida que implica el hecho de aprender de lo que estamos viviendo. Si esto es necesario de aquí en adelante, tenemos que aprender a convivir con esta situación. Entonces, ¿a cómo se aprende a vivir con esta situación? Teniendo responsabilidad.
Si yo me responsabilizo no solo de mi familia, también me tengo que responsabilizar de las personas que están afuera. Si tengo tos, tengo fiebre, me siento mal, no salgas de tu casa. ¿Sí me entiendes? Y si no lo tengo, pues trata de no contagiarte y de no contagiar a otros. Es una situación que realmente es importante, eso es todo. Y que las personas que trabajan, déjalas trabajar. En ese caso es, si tú ves pasar a un policía, si tú ves pasar a uno del ejército, pues no le vas a pedir al del ejército que ahora no se vista de camuflaje, ¿verdad? Bueno, pues es lo mismo con el médico y con la enfermera. Lo ves pasar, también te apuesto que esa persona tiene su sana distancia, no llega y se sienta en medio de 40 personas y se pone a toserles a todos, no lo hace. Ningún enfermero, ninguna persona de salud lo hace. Déjalo trabajar, lo ves pasar, salúdalo, dile que haga las cosas bien, cuídate tú, no solo porque sea médico, porque sea enfermera, sino porque es otra persona, y cuídate tú también con lo que haces. Eso creo que es lo que podemos hacer, ¿no? Y pues relativamente no habiendo más preguntas de las que tenemos acá, la mayoría es simplemente agradecimientos, le damos mucho por lo que los que nos conviven. Patricia Lagunes nos comenta, gracias por su tiempo, por compartir su vivencia y sus sentimientos, por esa vocación. En lo personal tiene una hija en España que no pudo regresar, por lo que a través de ella me compartió mucho de lo que vivió allá. En videollamadas presencié cada día, más o menos a un horario largo, porque ellos tienen mucho mayores horas, ventanas o balcones que aplaudían o agradecían al personal de salud cuando regresaban a su casa o involucrados en esa entrega. Después de algunas semanas vemos la respuesta aquí en nuestro país y a veces es lamentable, ¿no? Sepan ustedes que sabemos quienes estamos con ustedes a la distancia y los apoyamos. Y aquí en la ciudad un amigo médico rentó un cuarto cerca del hospital y tiene semanas en que no ve a su familia. Gracias y felicidades por lo que a cada uno corresponde, y creo que es la manera en que lo hacemos, llegando poco a poco a personas que en algún momento tenían una participación o un pensamiento diferente, es como lo vamos a lograr. La razón por la que hicimos esto, mis compañeros y yo, es exactamente eso, que simplemente se dieran cuenta que no somos extraterrestres, somos personas de la salud, que también tenemos necesidades y que también tenemos miedo, que a veces no los exteriorizamos para que ustedes no se preocupen, no quiere decir que no lo hagamos, pero sí es importante que ustedes se cuiden y que esto sea una responsabilidad. Les damos el agradecimiento a todas las personas que estuvieron con nosotros, a todos los participantes que se encuentran actualmente, a todas las personas que nos vieron por TVLab, a la Universidad de las Américas Puebla, que nos soportó la oportunidad de podernos expresar de esta manera, que nos dio las facilidades para poderlo hacer, que actualmente nos mantiene con nuestro trabajo, con nuestras cosas, a nuestros alumnos que nos apoyan siempre desde la distancia, que están con nosotros. Lo único que les queremos dejar como información es el hecho de que nosotros los entendemos, todos vivimos esa circunstancia, y que aunque a veces no nos queda otra más que hacernos los fuertes, no quiere decir que no nos sintamos mal. Entonces, los que están en su casa, los que se sienten deprimidos, busquen a sus amigos, busquen a otras personas, búsquennos a nosotros, si ustedes lo quieren, aquí están nuestros nombres completos. Nosotros con muchísimo gusto estamos para atenderlos, y no necesariamente médicos. A veces lo que más afecta a los pacientes y lo que más baja su inmunidad es el simple hecho de un proceso depresivo. Nunca será lo mismo. Dejen de ver noticias desagradables, vean cosas bonitas, hagan sus cosas bien, hagan su trabajo y cuídense, pero dejen de pensar en un trastorno que lo único que va a hacer es deprimirlos y hacer que su sistema inmunológico baje todavía más. Puede ser que no los haga susceptibles al COVID, pero los va a hacer susceptibles a gripas, a diarreas, a enfermedades gastrointestinales y otro tipo de cosas que también los pueden afectar. Entonces, creo que todos estamos aquí, estamos orgullosos de nuestro trabajo. Estamos orgullosos de lo que hacemos todos los días y lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, queremos que ustedes nos apoyen para poderlo seguir haciendo, y que sepan que esta situación es porque nosotros escogimos medicina. Y una cosa que quería comentar como última situación es lo que nuestros alumnos, porque nosotros en la Universidad de las Américas Américas Puebla, hacemos específicamente una entrevista a nuestros alumnos para que ingresen a medicina, ¿no? Y esa entrevista, al igual que situaciones de enfermería, no es para tratar de tú sí, tú no, tú sí, tú no, no. Es para poder entender por qué quieres estudiar medicina, por qué quieres estudiar enfermería y por qué realmente quieres estar acá, y verlo desde un punto de vista de alguien que ya lo vive. Bueno, a lo que yo iba es que el 80% de los alumnos, ¿saben qué contestan? Que quieren estudiar medicina o enfermería porque quieren ayudar a los demás. Bueno, pues ¿saben cómo es la manera de ayudar a los demás? No solo es haciéndote médico o enfermera o químico, farmacobiólogo, es siendo consciente y responsable de lo que haces todos los días ante las demás personas. Si tú haces algo que ayuda a los demás, síguelo haciendo, pero cuídate y cuida a los demás, ¿sí?
le dejo la palabra a alguno de mis compañeros que quiera hacer alguna expresión. Muchísimas gracias a todos. Le agradezco a la universidad nuevamente, a la Universidad de las Américas Puebla, por esta oportunidad y por todo este gran grupo que tuvimos, tanto obviamente nuestras tecnologías de información, como obviamente las personas que nos asesoraron y nos permitieron estar con ustedes acá durante un ratito platicando. Gracias a todos, cuídense y les dejo el micrófono a mis compañeros para que puedan irse despidiendo paulatinamente. Doctor Alberto, si usted quisiera decir alguna palabra, después la maestra Madaí, el doctor Edgar y por último el doctor Mario. Muchas gracias por toda la atención de nuestro auditorio. Gladys, que te vemos, bienvenida. Muchas gracias por tus comentarios. Último mensaje sería un mensaje de ánimo, de esperanza. No hay que desesperarnos, mantenernos lejos, pero cerca a través de la tecnología. Mucho ánimo. Estamos en la punta de la curva. Esperemos ya tener un descenso en el número de casos. A mis compañeros un abrazo muy grande y toda mi admiración. Hasta luego. Muchas gracias a todos por haber acudido. Esperamos que sus respuestas, sus preguntas, pues hayan sido un poco más claras, hayan sido respondidas. Finalmente, nosotros les compartimos lo que todos vivimos cada día. Todos estamos en diferentes hospitales. Externen, por favor, a sus familiares todas las medidas de precaución, de prevención, para que esto pues vaya disminuyendo, vaya terminando poco a poco. Muchas gracias, veo que hay muchos alumnos, entonces muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo. Bueno, pues muchas gracias a todos de verdad por haber participado, a todos mis compañeros, a la parte de la Universidad de las Américas Puebla por haberme permitido estar aquí unos minutos. Y solamente lo que yo les diría es cuídense mucho, llega una nueva normalidad, que sí tendremos que tenerla, como una nueva normalidad. Nos costará al principio, pero algo que caracteriza a todo ser vivo y en general a la especie humana es esa capacidad de adaptación. Entonces, pues, ánimo, ánimo y solamente todos juntos, pues, saldremos adelante. Muchas gracias. Bueno, y pues muchísimas gracias realmente por esta oportunidad. Y yo creo que tenemos que aprender todo de todo esto que está pasando. Seguramente nos haremos más humanos y entonces esto tendrá beneficios, aunque obviamente basado en algunas consecuencias y pérdidas, ¿no? Pero bueno, aprovecharlo todo y mirar hacia adelante. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos. Muchas gracias, gracias a todos, gracias amigos, gracias por estar aquí presentes, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, gracias a todo el equipo técnico, gracias a la Universidad de las Américas por su apoyo, por todo lo que nos ha dado, la Universidad de las Américas Puebla, y por supuesto, darles obviamente el consenso de que si esto pueden volverlo a ver o repetirlo y comentarle a las demás personas, obviamente estamos para servirles en lo que ustedes necesitan, nuestros nombres acá, obviamente reiterarlos para que ustedes sepan que estamos para cualquier información y para cualquier cosa que necesiten. Que tengan un buen día, muchísimas gracias a todos por su presencia y cuídense mucho.